Hola, muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva emisión de Tarea Fina Televisión, este programa que hemos decidido hacer junto con un grupo de amigos para el análisis, para la reflexión, para volver a repensar algunos temas, en su mayoría estratégicos. Justamente nos dedicamos al análisis para dedicarnos más a las cuestiones de fondo y no a las cuestiones de forma, que serían más de opinión y no serían de tanta influencia estratégica para los destinos de nuestra nación. En esta emisión, que justamente son de esos temas que nos gusta volver a repensar, volver a saber un poco más sobre ellos o directamente conocerlos desde cero, le hemos titulado IAME, refundar la industria nacional. Para eso paso a presentar a mi compañero. Román, ¿cómo andás? ¿Cómo anda Gonza? Muy bien. Tal vez me recuerden en programas como Tómalo con Fernet. Tómalo con Fernet, ya no me he presentado en este programa Tarea anterior. con Fernet. Sí, en el Tarea con Fernet, que estuvo muy bueno, el inicio de la segunda temporada. En un formato experimental. Sí, de relaciones internacionales, de afuera para adentro. Exactamente, que hicimos un análisis de situación del 2019. Que lo pueden ver en la página de Hola 60 en YouTube, pueden encontrar. Exactamente, en la lista de YouTube, en la lista que se llama Tarea Fina, ahí están todos los programas. Así es. También nos pueden seguir por las redes sociales. Exacto. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter. Exactamente, También, que serían Tarea Fina TV en todos. En todos, así que eso nos pueden seguir. Y Gonza, que hoy que vamos a tener lo de la defensa de la industria nacional o repensarla. O repensar un poco la industria nacional. ¿Y a quién tenemos de invitado hoy? Y lo pasamos a presentar, o mejor dicho, que un poco se presente él. ¿Cómo está, Roberto? Buenas noches. Muy bien. Roberto, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá. Muchas gracias. Roberto, sos, entre varias cosas, magíster en Defensa Nacional. Exactamente. Soy magíster en Defensa Nacional. otras? Estoy maestrando la estrategia y geopolítica, porque no terminé mi tesis todavía. Y soy licenciado en Psicología, esa es mi profesión de base. Y soy militante de UPCN desde que soy estatal. Excelente. Muy bien. Muy bien. Con más razón, alguien que está vinculado a la defensa y al sindicalismo es lo que más nos gusta en este programa. Muy bien. ¿Por qué se te ocurrió hacer este libro? Mira, todo empieza justamente con mi trabajo diario en el Estado y tiene que ver con UPCN. El libro lo publicó la Escuela Sindical de UPCN, a la cual pertenezco. Yo estaba pensando en cómo podía formarme como trabajador estatal, había pensado en alguna maestría en administración pública o en algo que tuviera que ver con mi trabajo cotidiano. Y un día en una reunión de delegados justamente salió el tema que había una maestría en Defensa Nacional. Ahí me enteré que había una maestría en Defensa Nacional y agarré la folletería y me interesó la Defensa Nacional como una política pública pura, ¿no? Porque Dictada por la Escuela de Defensa Nacional, la Escuela de Defensa que Nacional. depende del Ministerio de Defensa de la Nación. Exactamente. ¿Año? Año 2011 la cursé la maestría. Y me llamó la atención el programa, tenía política, relaciones internacionales, economía, defensa nacional, ciencia y tecnología, qué sé yo, una serie de sociología, una serie de materias que me atraían mucho. Siempre me atrajo mucho lo que es la formación política y pensé que me iba a enriquecer. Nunca pensé tanto como para cambiarme la vida, digamos. Exactamente, parece apasionante cómo está. Que actualmente las políticas no se discuten de manera integral, como lo estás diciendo vos, mezclando todas esas interdisciplinas. Entonces es fabuloso. Está muy bueno, está muy bueno. Terminada de cursar la maestría, tenía que escribir una tesis, como toda maestría, si te querés recibir. Y yo como psicólogo, la verdad, no sabía muy bien de qué hacer. Si relación entre civiles y militares, si la formación dentro del colegio militar. Hasta que un día en un recreo, conversando con un amigo, le digo, a mí si hay algo que siempre me llamó la atención es el rastrojero diésel. ¿Y por qué? Y porque era un camioncito, ¿no? Que en el barrio lo tenía el que juntaba chapa. El carpintero, el carbonero, el plomero, todos tenían un rastrojero. Digo, ¿cómo puede ser que el Estado Nacional haya fabricado un vehículo desde el principio de la década del 50 hasta el 79?
algo había y algo que me llamaba la atención. Entonces mi amigo me dice, bueno, ahí tenés un tema. ¿Por qué no lo empezás a investigar? Y empecé, me metí y realmente descubrí un mundo. Descubrí algo que no pensaba. Más allá de que descubrí que lo fabricó el Estado en Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, en la IAME, Sí. donde también se fabricó la moto Puma, donde también se fabricó el tractor Pampa. ¿El Pulqui? El Pulque fabricaba la fábrica de aviones, sí. digamos. Porque, o sea, ¿por qué el Estado empieza a fabricar vehículos? Digamos, terminado el primer plan quinquenal de Perón, donde lo que se privilegiaba era la redistribución del ingreso, se lanza el segundo plan quinquenal, donde lo importante era la industrialización, la industria liviana y la industria pesada. Estaba el problema habitual que tenemos siempre, la falta de divisas. Entonces, si vos querías, la única manera de tener divisas que tenemos desde siempre hasta ahora es exportar materias primas no industrializadas. Hoy soja. Exacto. En aquel momento era trigo, maíz, carnes. Hoy es particularmente la soja. Es la única manera que tenemos de tener divisas. Pero para vos cada vez poder generar más divisas, necesitas producir más. Y para producir más necesitas maquinaria agrícola y no teníamos maquinaria agrícola. Entonces ahí el gobierno lanza el primer plan de industrialización que tiene que ver con las maquinarias agrícolas. Funciona más o menos y lanza un plan para fabricar tractores. Pero no se presenta a nadie a fabricar tractores. Entonces, ¿qué hace el Estado? Por medio de IAPI compra 2.500 tractores de rezago de guerra que tenía Estados Unidos. Pero como eran tractores que se usaban para transportar material bélico, en el campo no servían, se produjeron numerosos accidentes y una serie de cosas, por los cuales quedaron arrumbados en un galpón. Entonces el brigadier San Martín, que era el ministro de Aeronáutica y había sido director de la fábrica de aviones, un día ve los tractores y dice, muchachos, le dice un ingeniero, el ingeniero Gómez, hagan algo con esto. Entonces lo estudiaron, qué se podía hacer, y bueno, salvaron el motor, salvaron la caja de cambios, salvaron el embrague, y dijeron, podemos hacer un pequeño vehículo utilitario para el campo. Denle para adelante. ¿Año? 51. Sí. Entonces el brigadier los apuró y les dijo, esto tiene que estar listo para el 1 de mayo del 51 para que se presente en el día de la celebración de los trabajadores en el obelisco. Y entonces salieron a hacerlo. Artesanalmente armaron un chasis, le montaron todo eso que dije que habían salvado de los tractores, armaron con los materiales aeronáuticos que tenían una cabina y le pusieron una caja de madera, lo más artesanal posible. Y faltaba ponerle un nombre. Entonces, ¿cómo lo llamamos? Y este es un vehículo para andar por el campo, es un vehículo que ande sobre los rastrojos, y bueno, pongámosle el rastrojero. Exacto. Y así fue. Fue el brainstorming de Sí, fue el brainstorming de esto. ¿Qué es el origen de la industrialización en esta época, ¿no? Digamos, lo que se llama ingeniería inversa y lo que se llama desarrollo de proveedores. O sea, acá no se fabricaban motores ni se fabricaban automotores. Entonces, se tomaba un vehículo, un DKW, con motor de 2 tiempos, se los desarmaba, veían cómo funcionaban y en base a eso se armaba un motor similar. Sí. Entonces, bueno, arman el rastrojero muy artesanalmente, lo presentan junto con el tractor Pampa, son presentados y luego viene la necesidad de desarrollarlo de manera en serie, de manera sistemática. No había industria automotriz en la Argentina. El general Perón se había reunido con la General Motors, con la Ford, con la Chrysler. Todo luego el 51 para ya pensar un segundo plan quinquenal. Claro. Entonces todas le dicen no lo podemos fabricar. ¿Por qué no lo pueden fabricar? Porque Argentina no tiene una industria de autopartes. Entonces es imposible fabricar en el país. Esos fueron los argumentos en la reunión. Sí. Y hay otro argumento velado, es que en la posguerra Estados Unidos estaba muy interesado en la recuperación de Europa, entonces necesitaba que países como la Argentina se concentraran en la producción de materia prima y de alimentos para Europa. Mientras ellos se ocupaban con el plan Marshall. Con el plan Marshall se ocupaban de desarrollar Europa.
Entonces, ante esta negativa, cuando el brigadier San Martín le dice... Ahí terminó la conversación y el brigadier... El brigadier se presentó con Perón y dijo, general, yo se lo fabrico. En la fábrica de aviones tenemos ingenieros, técnicos. La fábrica de aviones funcionaba desde el año 1927, o sea que había gente formada... Esperando. Totalmente. Como ahora. Y como ahora, ¿no? Digamos que tenemos una capacidad industrial bastante ociosa, hay gente ansiosa por ponerse a trabajar. Tenemos una larga historia en eso, ¿no? Digamos, lo mismo pasó, cambiando de tema, con el tema de lo que es nuestra industria nuclear. En los años 90 se paralizó, se quiso privatizar todo y no se pudo privatizar nunca, ni ninguna de las centrales nucleares, ni la Comisión Nacional de Energía Atómica. Los trabajadores resistieron esa privatización y se quedaron a la espera de mejores tiempos. Y cuando llegaron mejores tiempos se volvió a poner todo en funcionamiento, tal es así que... Sacaron el polvo a todo, limpiar pasar del plumero y recuperar la mano de obra que está ociosa. En el tema nuclear pasó que de la nada misma... ¿Cómo? Que también fue pionera. Que también fue pionera. De la nada. De la nada. Es, digamos, contemporánea a esto que yo estoy contando. ¿No? Mientras el general Sabio trabajaba en la producción de acero en el país, hizo Altos Hornos Zapla en el norte, Perón usa ese acero para empezar a hacer vehículos en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, y ahí es cuando el diseñador del Pulqui, Kurt Tank, dice, yo tengo a alguien que sabe energía nuclear. Lo trae Richter, sabemos que fue bastante complejo el tema Richter. Ahí en la isla Huemul. En la isla Huemul. Muy bastardeado el tema Richter, yo lo vengo estudiando para mi segunda tesis. Ya tenemos un segundo programa. Pero en realidad si bien fue un fracaso, digamos, Richter no logra la ¿fusión? No la logra, porque él tenía una idea de lograrlo de una manera distinta como lo hacían las potencias. ¿Qué es lo que le vendió a Perón? ¿Qué es lo que le vendió a Perón? Venía recomendado por Kurt Tank, que había hecho el Pulqui. Que son los cerebros por los cuales también en la posguerra se peleaban los norteamericanos. Esa es la parte, digamos, que yo siempre, y los soviéticos. Que siempre discuto, ¿no? Se dice, bueno, porque los científicos nazis que llegaron a la Argentina, sí, llegaron, y como dice Marcelo Bullo, llegaron pocos. Claro. Porque los científicos, que eran científicos, ingenieros, técnicos y obreros especializados, los primeros que llegan a Berlín, en contra de lo que dicen las películas, son los soviéticos. Exacto. Se llevan todos los que pueden. Ganaron, fueron ellos. Se llevan todos los que pueden. Segundo se llevan los norteamericanos, tercero se llevan los británicos, y el resto, los aliados hacen una lista de espera. Bueno, anótense los países, a ver qué científico le podemos mandar o técnico. Bueno, y ahí viene la famosa... Hacemos una especie de comparación, es como que en un partidito de fútbol cuando eligen dos, claro. De un lado está la potencia, sí, de un lado está mejor juegan, y a vos te queda Entonces, bueno, ahí el gobierno... Y a nosotros nos tocó el gordito arquero. No porque Perón hace una movida, que es mandar una misión a Europa, y ahí es donde... se entrevista con Richter y se entrevista con... No, perdón, Richter lo conoce acá. Se entrevista con Kurt Tank y con algunos otros científicos. Vinieron físicos. ¿Por qué esa clase de cuadros ya no habían sido ocultados? Mira, dicen que Kurt Tank era un tipo muy difícil. Y que los británicos... ellos ya llevaban una producción de aviones. Entonces no les resultó útil a los británicos. Los norteamericanos ya tenían sus aviones. A reacción no les interesaba. Pero a Argentina ese know-how, digamos, ese saber cómo, de Kurt Tank le resultaba muy, muy útil. Entonces lo trajo para Argentina. Sigo con la energía nuclear, que no es el tema del libro. Es interesante. ¿Por qué Perón le cree a Richter? El primer director que tuvo la Comisión Nacional de Energía Atómica, Coronel González, le dice, ¿sabe, general, cuál es el problema? No tenemos científicos peronistas. En ese momento estaba la Asociación Física Argentina, la AFA, y ellos creían en la investigación libre, que el Estado no tenía que dirigir la investigación, entonces no querían saber absolutamente nada. Hay cosas que ellos la venden al mejor postor, no hay que meterse. Entonces... pero se forman gratis, acá. Bueno, en ese momento los físicos de ese momento creían que el Estado no tenía... Es más, creían que la universidad
estatal era una contra para el libre, digamos, inventiva y desarrollo de la ciencia. Por lo cual, uno de los físicos quería fundar una universidad privada solamente para poder tener un instituto de investigación al raíz de esto. Bueno, se empiezan a fabricar los vehículos, todo lo contaba. Se fue necesario desarrollar a los productores, porque no había productores de autopartes. Exacto. Entonces, con el conocimiento que tenían los técnicos de la fábrica de aviones, iban a ver a los dueños de los talleres, de las pequeñas fábricas, intentaban convencerlos, llevaban los planos. Entonces había una interacción. La fábrica le enseñaba al tallerista a cómo fabricar partes para los autos y el tallerista le enseñaba a la fábrica a cómo fabricar partes de autos, porque la fábrica no lo sabía hacer. Así se desarrollaron fábricas en la provincia de Buenos Aires, se desarrollaron fábricas en Rosario, en Santa Fe. Y un día se terminaron los motores que traían los tractores esos. Entonces fue la gran discusión que hacían. O le ponían el motor que usaban los automóviles justicialistas o desarrollaban otro motor. Como la idea siempre, el gobierno de Perón no fue un gobierno estatista, sino que el Estado era el que promovía el desarrollo para que después los privados se hicieran cargo. Entonces dijeron, tratemos de que algún privado haga esto. Llamaron a una licitación y decidieron, esta fue una decisión política importantísima, que el motor tenía que ser gasolero. No había vehículos con motores gasoleros en esa época. Digamos, las camionetas que venían de afuera, las Ford, las Chevrolet, eran nasteras V8. Sí, era una idea que no se estaba laburando. No se estaba trabajando. Entonces se hace una licitación internacional. ¿Por qué motivo? ¿Por los costos? ¿Qué cosa? Crear ese motor gasolero. Porque en el país no se fabricaba ni existía el conocimiento de cómo fabricarlo. Claro. Entonces participan varias fábricas y gana una fábrica alemana, Borgward, que va a proveer a IAME de los motores y a la vez se compromete a instalarse en la Argentina y empezar a construirlos en el país. O sea, este plan de industrialización, que es eso lo que habla el libro, de un plan de industrialización, el Estado con el privado trabajaban juntos, no esperaban una lluvia de inversiones, sino que el Estado era el que motorizaba la inversión, se asociaba con el privado y la idea luego era de que el privado continuara solo. El término sería garantía del Estado según la doctrina del peronismo, de lo que tengo acá en uno de los apuntes. Eso, los fondos de financiación provienen siempre del Banco Industrial de la República Argentina. Claro, el Banco Industrial de la República Argentina, que es una creación de esta época también. Porque no existía... Que hoy no existe, ni siquiera el concepto. No, existe. No. Más tarde se trabajó, se transformó en el Banco Nacional de Desarrollo, el BANADE, década del 70. Pero en este momento no existía y era muy caro financiarse para los pequeños productores. Entonces lo que hace el gobierno es, transforma el Banco Industrial, que sí existía en este banco, y crea un consorcio que es el que va a ser de intermediario entre el banco y los talleres. Sí. Y es el que va a ser de intermediario entre la fábrica IAME y los concesionarios. Entonces, lo que hace es, fomenta que se crea la empresa, crea el vínculo con el banco, muchas veces son asesorados, llevados al banco, asesorados de la mejor manera de tener un crédito, asesorados en cuanto a cómo vender mejor su producto, hacía el intermediario con el concesionario y financiaba la venta de los vehículos. Eso hacía el CIPA. Entonces, entre el VIRA, el Banco Industrial, y el CIPA, fue la manera en que el Estado pensó en cómo movilizar esto. Ustedes piensan que IAME, a pesar de ser una empresa totalmente estatal, se autofinanciaba. Sí. Para arrancar, tuvo un crédito del VIRA y a partir de ese crédito se financió absolutamente con lo que vendía. Un crédito de 53.000 millones. Creo que sí, no me Enorme. recuerdo. Y eso por era- eso la necesidad, ¿no?, de la se banca sacaba privada. el IAPI, ¿Cómo? el dinero ese, El dinero venía del Banco Industrial de la República Argentina, Sí. digamos. Era pero el que eran Estado. divisas que entraban por dónde. eran- Fantástico, ya un tema tan financiero, tan fino, no. Eran básicamente las reservas, que todo esto es Reservas, todo es consecuencia de políticas que se fueron llevando a cabo durante el primer plan quinquenal, Quinquenal, por sí. ejemplo. Esto demuestra la necesidad de, por ejemplo, fue una buena idea la nacionalización de la banca.
Fue una buena o de idea. comercio exterior para poder tener... No pequemos, digamos, de peronistas en este caso. Esta idea de industrialista venía en el ejército argentino, sobre todo desde principios del siglo XX. ¿No es cierto? La Primera Guerra Mundial fue catastrófica para la Argentina, pero cuando digo catastrófica es catastrófica. Nosotros importábamos absolutamente todo, todo. El principal combustible era el carbón, que venía de Inglaterra, y el hierro y el acero también era importado. Entonces, y nosotros le vendíamos a ellos. Y materias primas, bla, 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 bla. Hay un texto muy interesante que yo tomé en el libro, escribí una conferencia que era un coronel, Luis Vicat. La conferencia se llama Defensa Nacional Industrial. Y le dice, bueno, ¿ustedes quieren ser un país agroexportador? ¿Quieren dedicarse a venderle a Europa granos y carnes? Bueno, industrializan. La única manera es industrializarse. Porque las vacunas para las vacas vienen de afuera. El combustible para los vehículos viene de afuera. Los vehículos vienen de afuera. El alambre para el campo viene de afuera. Y la lona con que vos tapás la parva ¿cómo se llama? Del cereal viene de afuera. Sí. Entonces es una locura. El tipo dijo, la pagamos caro en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial no llega el carbón inglés. Claro, porque estaban en otros asuntos. Estaban ellos muy ocupados en sus temas, como es lógico. Se deforestó cantidad y cantidad de bosques, nada más que para alimentar las calderas. Se hacían vías que ingresaban en los montes, nada más que para talar los árboles y alimentar las calderas. Se quemó cosechas enteras de cereales para alimentar las calderas. Entonces Vicat dice, no podemos seguir en esto. Si ustedes quieren ser un país agroexportador, bárbaro, pero hay que industrializarse. O sea, esto venía ya del principio. Mosconi trabajó en la nacionalización del petróleo. Tuvo que pelear, pero mucho, con Baldrich, Savio. Todos ellos. Savio con el acero. Exacto. ¿No? Savio, él quería fabricar acero nacional. O sea, estas ideas. Mosconi decía, todo muy lindo, la independencia fue, digamos, a partir de 1810 empezó el proceso. Pero si llegamos a 1945, decía Mosconi, y no logramos la independencia industrial, estamos perdidos. Claro. Savio decía, logramos la independencia en 1816, pero nuestros cañones no son independientes. Totalmente, sí. Porque el acero era importado, porque la pólvora... No, eso es militares argentinos. No, tampoco no hubo un cuadro en el siglo XIX que pensara la industrialización desde Europa para acá. Y no. Eso no hubo, no tuvieron una especie de Perón. Y no. Tal vez no. Hicieron todo esta clase de militares. Fueron los mejores cuadros que tuvimos en cuanto a... Porque se crecieron a palos. Vieron toda esta miseria que se... Totalmente. Y tenía que ver con su formación. Cuando se funda el colegio militar, y se funda para profesionalizar el ejército. Estamos hablando fines del siglo XIX. Con Richeri. Sí, con Richeri y con Sarmiento. Ahí sigue funcionando bien. Anda. Genial. Entonces lo que se hace es traer profesores de Europa. Y se trae profesores prusianos, alemanes. Exactamente. De ahí la formación prusiana. ¿Por qué? Porque el ejército prusiano era victorioso, era el mejor ejército del mundo en ese momento. Se quería un ejército profesional. Entonces llegaron militares con formación prusiana, que habitualmente esto se usa para denigrar lo que eran prusianos, que eran filonazis, antes de que existieran los nazis. Sí. Filo-germánico. Entonces, ellos venían con la idea de la independencia alemana, que había sido, y la unificación alemana, que había sido muy reciente. Sí. Uno de los ideólogos de la unificación alemana, que no la logró ver, que se formó en Estados Unidos y vio cómo se desarrolló Estados Unidos, dijo, para desarrollar el país, lo que hay que hacer, el tipo ahora se me borró el nombre, pero ya me va a venir, decía, la riqueza nacional tiene que ver con el poderío nacional. Y el poderío nacional está directamente proporcionado con la riqueza nacional. Sí. Si no se desarrolla uno, no se desarrolla el otro. ¿Cómo se desarrolla la riqueza nacional para tener un país poderoso? Trabajando en conjunto la industria, el campo y el comercio. Sí. Hermados. Sí. Muy bien.
No, el campo versus la industria. Exacto. Roberto. La industria, el campo y el comercio trabajando juntos. Román. Sí, Roberto, te quería preguntar, mientras vos investigabas, Sí. ¿qué documentos así fuiste utilizando para la investigación? Y si tenés así alguna anécdota de algo que te hayas encontrado en el camino, interesante. Uno siempre se pregunta de dónde Sí. sale la información Sí. fidedigna de esto. Y fui a muchas bibliotecas, estuve en la biblioteca del Ejército, estuve en la biblioteca aeronáutica, estuve en la biblioteca de la Escuela Superior de Guerra, y uno se encuentra con muchas cosas que te sorprenden. Hay una conferencia del año 16 de un capitán, que ahora se me borró el apellido, pero no importa. El tipo propone lo siguiente, también preocupado por la Primera Guerra Mundial, dicen, es necesario que Argentina produzca acero para poder producir armas y no ser dependiente del exterior. Entonces al tipo se le ocurre, a principios del siglo XX, crear un impuesto a la exportación de cereales y con ese impuesto fomentar la industrialización. O sea, el tipo pensaba en retenciones, Claro. al agro a principios del siglo XX. Son cosas maravillosas que no te las... Para ¿Y se la compensar a otra aceptaron industria. o...? Siempre, digamos, el problema que tenemos en la Argentina es siempre el mismo, ¿no? Esta, que hoy llamamos la grieta. Sí. En países como la Argentina, donde no hay una élite, digamos, una burguesía industrialista, siempre las Fuerzas Armadas son las que se hacen cargo De eso. de esto. Pasó en la Rusia, que después fue Unión Soviética. Sí. Es necesario que el ejército se ponga la industrialización sobre los hombros. Pero dentro del ejército siempre hubo dos Corrientes. La industrialista y nacionalista y la liberal, Cipaya. Sí. que miraba Las más dos hacia- famosas líneas del ejército, las que hacia siempre Europa, tal cual. Entonces no es que todo el ejército pensaba esto, pero muchos que se habían formado con esta línea de pensamiento alemán, digamos, uno de los principales pensadores prusianos, von der Goltz, decía que para que una nación sea fuerte tenía que tener unidad nacional y tenía que tener, digamos, el bienestar de la población, por decirlo rápidamente. La felicidad del pueblo. La felicidad del pueblo. Y la grandeza de la nación. Y la grandeza de la nación. Una nación grande es por la cohesión nacional Sí. y por el bienestar del pueblo. Estas dos cosas son indispensables. Esto pensaba von der Goltz para Alemania. Y los militares argentinos le dieron su punto de vista. Tanto Mosconi como Sabio como Perón. Hay una línea de pensamiento. No es que Perón bajó de un plato volador. Hay una línea de pensamiento que tiene que ver con esto. Para digamos, después de ellos lo que vieron que pasó con Europa en la Primera Guerra, dicen, esto a nosotros no nos puede pasar. Entonces, ¿cómo logramos ser una nación fuerte? Ser una nación industrial. ¿Y cómo logramos tener cohesión nacional? Y tratando de que el obrero y que el trabajador esté bien. Esto siempre estuvo en el pensamiento militar industrialista argentino. Es más, Sabio ya hablaba de la justicia social, que era imposible. No sé, si nosotros tenemos que pensar dos cosas. Tenemos Altos Hornos Zapla, tenemos las fundiciones, pero lo que nos va a dar la riqueza, pues dice, bueno, Lo que va a completar... el Sabio dice, ¿cuánto vale el acero inglés y cuánto vale el acero argentino? Sí. No importa, porque al costo del acero argentino le tenemos que restar para que no sea tan caro. El trabajo de obreros argentinos, el trabajo de los transportistas, el trabajo de técnicos, y el aprendizaje que significa para el trabajador. Aprender a manejar un alto horno, aprender a construir un alto horno. La formación. Aprender a fundir, aprender a hacer aleaciones. Todo eso forma parte de la riqueza nacional. Exacto. Y del bienestar del trabajador. De que no solo tenga techo y trabajo, dice él, sino que también se forme como persona. Exacto. O sea, esta línea de pensamiento es permanente en esta época. Es política en el mejor sentido de la palabra. Porque tiene esa visión integral. Porque tiene esa visión integral. Una comunidad. Este ideólogo, yo te digo, se llama Federico List, el ideólogo de la unificación alemana, que el tipo es expulsado y se forma en Estados Unidos, y en Estados Unidos el tipo entiende cómo se desarrolla Estados Unidos, produciendo acero, con un ferrocarril y con políticas proteccionistas, porque ese es otro chamullo.
Estados Unidos no toma la libertad de mercado hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuando ellos lo pueden imponer, las reglas Cuando del son la juego. primera potencia. Claro. Inglaterra siempre le propuso la libertad de comercio a Estados Unidos dijo no. Primero me industrializo Claro, yo y después primero te me compito. industrializo yo y Estados Unidos copia el modelo de Inglaterra. Ujú. ¿No? Una flota importante, por eso Estados Unidos quiere llegar al oeste, las películas del oeste, por Claro. eso quiere llegar al oeste, se piensan, eran ingleses, los Claro, colonizadores, exactamente. se piensan como una isla, entonces conquistar las dos costas y tener flotas lo suficientemente fuertes para poder con el comercio ocupar todo el globo. Pero para tener flotas de comercio, flotas mercantes, eran flotas de guerra, porque sin flotas de guerra no podés no podían defender comerciar. las otras. Sí. O sea, este modelo de desarrollo de un país agrícola a una potencia mediante la industrialización es lo que hizo Inglaterra. Inglaterra era un país que producía, ¿cómo se llama? Lana. Claro. Y se la vendía a los holandeses. Cueros. Y los holandeses eran los que la industrializaban. Ujú. Y ellos dijeron, nosotros queremos ser también como ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron, llevaron a Inglaterra a técnicos, a obreros calificados, a ingenieros, a que les enseñen a desarrollar la industria textil. Los norteamericanos toman el mismo modelo y empiezan a desarrollar su propia ciencia, su propia tecnología, su propio desarrollo. Alemania hace lo mismo. Alemania era un país totalmente agrícola. Cuando deciden la unificación, traen obreros especializados de Italia, de Inglaterra, se empiezan a formar, empiezan a hacer su ferrocarril, que en ese momento era lo que unía todo el territorio, y, como decía List, lo que permitía trasladar tropas rápidamente porque se había que defender el territorio. Ese modelo tenían los militares industrialistas en el país, y algunos ya en la década del 40 y pico, 50, algunos industriales argentinos. Ese que nunca se logró la burguesía nacional. Esa clase de personas que pensaban en función de eso. O algún incipiente. Un incipiente, no quería usar esa palabra. Burguesía Incipiente. nacional, ¿no? Si ustedes piensan, digamos, dentro de la burguesía nacional, Sí. la familia Di Tella, que han fabricado Exacto. motocicletas, que han fabricado automóviles, y que venían, digamos, de una fábrica que hacía amasadoras para pan, lograron desarrollarse. En la década del 70 son los que van a colaborar con la Comisión Nacional de Energía Atómica en construir los elementos combustibles para la central de Atucha. Sí. O sea, hasta la década del 70, podemos decir, hay una burguesía nacional dispuesta a poner el capital y el conocimiento en desarrollar algo nuevo, algo que no existía. Es ¿Vos sabés? importante recalcar eso, que lo hubo por lo menos. Hubo, si vos lo No, pensás... hace mucho. No, estamos hablando de la década del 70. Estamos hablando de la década del 70. Y en la década del 70 también había una fábrica llamada FATE, que todavía existe, Claro. Fábrica Argentina de Telas Engomadas, que en determinado momento se pusieron a fabricar calculadoras. ¿Por Exacto. qué? Porque quisieron innovar. El tema está en el secreto del desarrollo, está en la innovación, en buscar permanentemente cosas nuevas, en desarrollar tecnologías, ¿no? El otro día Y qué bueno que haya un Estado que fomente. te fomente y te eso, proteja. Porque yo no hace mucho estuve en una charla en donde un empresario se quejaba de las políticas del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, porque él decía, no, yo le quiero ganar al vaso chino. Decía, digo, qué burguesía qué empresario tan boludo, porque a mí, como Estado Nacional, no quiero correr el riesgo de que vos le quieras ganar al vasito chino porque el tuyo es más duro, es mejor, resiste más. No, porque vos le vas a dar trabajo a la gente que va a consumir acá y que va a generar otros puestos de trabajo. O sea, armar toda una comunidad en base a vos querer meter una fábrica de vasos. Digo. Tiene sentido. En esa época tenías un Estado que te bancaba. Exacto. Y lo que yo veo en mi investigación, y se refleja en el libro, es que el Estado era el que iba dirigiendo este proceso de industrialización, ¿no? Ustedes piensen que a raíz de esto que pasó, se desarrolló una industria metalmecánica en 3 provincias, que anteriormente no existía, y se empezó a fabricar automotores en serie. Digamos, justicialistas se hicieron muy pocos, era muy artesanal. El rastrojero sí se hizo, digamos, hasta el año 79 en serie.
La moto Puma se fabricaron 100.000 unidades hasta el año 66, que la hizo el Estado. Sí. A partir de ahí uno de los proveedores, Luján Hermanos, la compra y la fabrica hasta el año 2000. O sea que el Estado fue el que promovió todo esto. Promovió que venga una fábrica de motores y se instale en La Matanza. Promovió que venga la fábrica Fiat de tractores y se instale en Córdoba. Promovió que venga la fábrica de motos Gilera y se instale en el Cosas país. que siguen durando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy están. Y sí. Y con el Estado asociándose con el inversor extranjero. Sí. Para desarrollar la industria es que Perón saca la ley de inversiones extranjeras y mediante estos acuerdos empieza a cerrar acuerdos con Henry Kaiser. El de Henry Kaiser, digamos, fue el mejor acuerdo, digamos. Después con la fábrica Fiat de tractores y con el Comendatore Gilera, con el que hace que en Tristán Suárez, en la provincia de Buenos Aires, se instale la fábrica. Con un acuerdo con IAME, que Gilera fabricaba partes para la Puma y Puma le fabricaba partes para la Gilera. Roberto, Sí. ¿y cómo te sentías al ir investigando todo esto en este contexto? Mira, Ver ese panorama hoy, vivirlo hoy, investigar sobre este proyecto industrial y ver el contexto de tu hoy. Y déjame sumarle algo, porque le tuviste que hacer entrevistas a personas. hice entrevista ¿A ellos qué sentían? ¿Lo mismo que vos? ¿Pensaban lo mismo que vos? Y sí, digamos, todo aquel que trabajó en IAME te habla con mucho cariño, digamos, con un gran compromiso, ¿no? Yo estuve ahí. Hay un documental muy lindo que está en YouTube sobre el rastrojero, que invito a todos que lo vean, el amor con que esa gente ¿Te acordás el fabricaba nombre? ese vehículo. ¿Te acordás el No, nombre? el tema, busquen documental está. rastrojero. Documental rastrojero. Hay está. sobre el IAME también, sobre el Pulque hay documentales. Fíjense, la moto Puma Sí. jamás se había fabricado motos en el país. Entonces, bueno, traen una moto de afuera, una moto alemana, la desarman, se fijan cómo funciona, las arman una parecida o casi igual. Pero ¿cómo hacen para probarla? Y se la daban a los trabajadores. Le decían, bueno, llévatela a tu casa y de vuelta y decime cómo anda. Entonces el trabajador decía, dobla, no dobla, frena, no frena, se desarma. Y sobre el dato que le traía, Sobre la marcha. sobre la marcha. Yo sé que eso hoy día se usa, la experiencia del usuario y todo eso, pero estamos hablando de una época donde no había nada, ¿no? Y se inventó. Se inventó todo. todo. Sí, Sí. Escúchame, todos los pibes de esa época tirando facha con Sí. la moto. Y, digamos, el justicialista bien. Y eran lindas motos. Sí, eran lindas. El justicialista bien, pero un auto se hizo poco y era caro. Entonces, para esto de ir de casa al trabajo, de trabajo a casa, es que se crea la moto Puma. Entonces los trabajadores de la fábrica IAME se les podían sacar una moto Puma y se les iba descontando del recibo de sueldo. Hay filmaciones donde ves la salida de la fábrica IAME y es impresionante ver la cantidad de motitos que Sí, salen y sí, salen y fabuloso, salen y salen y fabuloso. salen. Los hijos de la anarquía usaban la moto de esa época. Sí, claro. Los Helangers hoy en Los día. Helangers. Y entonces vos me preguntabas, bueno, a la vista de hoy. Y hay mucho para hacer. Y nada es imposible. Nada es imposible, digamos. Logramos fabricar autos de la nada, porque lo que venimos hablando no había nada, y se lograron fabricar autos. Con inversión extranjera, Henry Kaiser trajo su fábrica y la instaló en Córdoba. Esto parece una palabra, pero es fundamental. ¿Podemos recordar un poco qué cosas se fabricaron en el IAME? En el IAME se esa fabricó serie? el rastrojero, el auto justicialista, el rastrojero, la moto Puma, el tractor Pampa. ¿Cuestiones militares? Y lo que tiene que ver con el IAME en sí, ponele. Fíjate que estamos hablando. para. Sí, pero más, si vos querés hablar de eso, habría que hablar de fabricaciones militares. Claro. Fabricaciones militares, que fue un desarrollo de Sabio, sí tiene que ver con eso. Sabio también creía en la industrialización, también creía en la empresa mixta, en el Estado asociándose con el privado, para que después el privado funcione solo. Y así se crean muchísimas empresas mixtas que llegaron prácticamente hasta el día de hoy. Somisa fue un invento de Sabio, hasta la privatización. Allá en San Nicolás. En San Nicolás estuvo. Fabricaciones militares fabricaba lo que te imagines, lo que te imagines. Y para las industrias más diversas. El trabajo hecho por Mosconi en YPF también.
las petroquímicas, la industria petroquímica fue la que facilitaba materias primas para fabricar plásticos, explosivos, lo que vos te imaginaras. Es más, Argentina, gracias a esa fábrica, se independizó un 100% en esa materia. Sí, en esa materia es totalmente independiente. Y se hablaba recién de lo de Kaiser. Kaiser había fracasado en Estados Unidos con su fábrica, la trae a la Argentina, pero Kaiser también fabricaba barcos, también estaba en la industria del aluminio, tenía fábricas de cemento, o sea que todo este proceso se corta en el 55. Todo esto que yo te cuento acá pasó entre el 51 y el 55. Poco. 4 años. En 4 años se produjo todo esto. De donde no había nada, hubo industrias. De donde no se fabricaba nada, se empezaron a fabricar vehículos. De donde no había nada, un pequeño taller se convirtió en una empresa importante, que llegó hasta el día de hoy, ¿no? La fábrica Frick Roth, que hace amortiguadores, ahora comprado por capitales extranjeros, pero llegó hasta hoy, nació con el IAME. Dentro del IAME, estoy viendo la distribución en cuestiones físicas. 10 fábricas funcionaban ahí. Sí, estaba la fábrica del justicialista, estaba la fábrica del rastrojero, la fábrica de motos, estaba la fábrica de los tractores, había fábricas de lanchas. Claro, de lanchas también se producían. Se producían lanchas, o sea, y lo que trae, insisto, perdón con esto que estaba hablando, con lo de Kaiser tenía la licencia de Willis Overland, había comprado, la fabricante de los jeeps. Mirá. Mirá. Entonces, por eso es una industria estratégica, era una industria dual, servía tanto para la defensa nacional como para el civil. Y bueno, tal vez así que se empieza a fabricar el Jeep ICA, que no es otra cosa que la modernización del Jeep Willys. Es prácticamente, digamos, el mismo vehículo. Sí. Y si vos te fijás, una de las camionetas que fabrica la Jeep Gladiator es el antecedente de la Cherokee. Si vos la ves, es casi la misma camioneta. Entonces, lo maravilloso que se hizo en 4 años, que es un proceso que se interrumpe con el año 55, con la Libertadora. Algunos procesos más o menos continúan y otros se abortan. Esto lo contás en el libro, los acuerdos, la IAME Fiat Someca. Claro, sí. Está desarrollado. Está dentro del completamente libro. desarrollado en mi investigación. ¿Los obreros qué te decían? ¿Y qué Los que sé yo? trabajaban ahí. Mira, yo conversé con un señor que había entrado de aprendiz. ¿Sí? Aprendiz. Moldeado ahí. Moldeado ahí. Digamos que esta fue la segunda revolución que se hizo. Una tiene que ver con la industrialización, pero después el Estado trabajaba en lo que es la articulación entre la educación y la fábrica. Sí. Entonces, se fomentó mucho que las fábricas formen aprendices. ¿Sí? Para que tengan una idea, en este periodo se formaron 70.000 aprendices y en las escuelas técnicas y de oficios y de artes había 17.000 inscritos. Formaron 70.000 obreros calificados para trabajar. Es importante, ¿no? Porque vos podés tener la fábrica, pero si no tenés el obrero calificado para... Es enorme, la estadística sí, es enorme. Es enorme. Por eso te quería preguntar sobre eso, sobre cómo llegan los obreros formados a ser parte de eso. Encima en una fábrica que después hicieron toda su vida. Se formaron desde aprendices hasta especialistas. Es más, en algo. Un pibe como este señor que me contaba, entró de aprendiz. Lo pasaba a buscar un micro. Claro. A todos los chicos los pasaba a buscar un micro. Los llevaba a la fábrica. Tenían clase, tenían educación física, como en una escuela, y después iban a la fábrica a empezar a trabajar en las maquinarias. ¿No estaban las escuelas técnicas? Existían las escuelas técnicas. Sí. Esto funcionaba más o menos. Esto funcionaba como una escuela de aprendices, digamos. Sí. La escuela técnica formaba técnicos. Acá está formando obreros especializados. Y después, una vez egresado de ahí, ingresabas a la fábrica. Muchos obreros calificados de la fábrica empezaban a hacer, después de la fábrica, su tallercito en su casa. Claro. Y por tener el tallercito en su casa, su pequeña fábrica, después empezaron a ser proveedores de IAME. Entonces había una interacción permanente. Los días más felices. Sí. Había una interacción permanente porque el objetivo estratégico, que vos hablabas al principio, había un objetivo estratégico. Había una estrategia nacional de desarrollo. Había una idea de por qué había que industrializar el país. Y cuando
vuelvo al tema anterior, cuando Perón decide que tenemos que tener energía nuclear, no era para tener una bomba, digamos. Argentina nunca quiso tener una bomba ni la necesitó, sino era tener energía eléctrica lo suficiente para tener una industrialización. Exacto. Porque vos podés planificar, poner 100.000 fábricas en el país, si no tenés energía, las fábricas no funcionan. Digamos, siempre la Argentina fue un productor modesto de petróleo. En algún momento se logró el autoabastecimiento, pero hasta ahí. Caímos a niveles bajísimos. El carbón que tenemos en Río Turbio no es bueno, no es bueno, no es coquizable, digamos, no se puede transformar en carbón de coque, que es el que usaban en aquella época. Y las centrales hidroeléctricas son limitadas. Tenemos en el río Uruguay, tenemos en el río Paraná, tenemos algunas otras. Es necesario la energía. Entonces se pensó en aquel momento la energía nuclear como una fuente energética viable para pensar un desarrollo. Y a partir del proyecto fallido de Richter, no las instalaciones de Isla Huemul, pero sí las instalaciones de Bariloche, se empezó a crear un centro de investigación que es el Centro Balseiro. Claro. Que llegó hasta el día de hoy. La Comisión Nacional de Energía Atómica empezó a desarrollar reactores de investigación hasta que llegaron a producir reactores de potencia, digamos, como Atucha, como Embalse, y llegar a lo que es el CAREM, que es el reactor de potencia de desarrollo totalmente nacional. En lo que es energía nuclear se logró la total independencia. Ah, ¿sí? La independencia total. Mira. Desde producir, digamos, desde extraer el uranio de la mina, convertirlo en elemento combustible, lo que es la metalurgia del elemento combustible, porque el uranio tiene que ir adentro de una cápsula que lo contiene, que es un material muy especial, que es el Circaloy, hasta producir el agua pesada, que se produce en Arroyito. Y lo último que se hizo, que lo hizo la dictadura, es la planta de enriquecimiento de uranio. Eso es lo que se le entregó a Alfonsín el 10 de diciembre, se le dijo, tenemos el desarrollo nuclear completo. ¿Qué sucedió luego? Y sucedió que... Spoilearon en la película. Spoilearon en la película. Y sucedieron varias cosas. La primera es que, bueno... Lo que pasa es que no sé si continuar con esto porque nos quedan minutos. Entonces estaría bueno por ahí, sería mejor, me parece, con todo esto que hablamos hoy, con esto existió alguna vez el IAME, esta industria nacional, esta industria pesada, compleja, ¿existió? ¿Qué se podría hacer de acá a un futuro? Claro, entonces puede ser tu pregunta, ¿cuál es el desafío? Bueno, hoy no podemos hacer un IAME, no es el mismo escenario, ni nacional, ni internacional. Hoy, te diría, tampoco es el escenario, pero si nosotros, como ya lo decía Perón en aquella época, si lo pensamos a nivel regional, y tenemos mucho para desarrollar. Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay. Si todos, digamos, creamos un gran mercado posta, de verdad, ¿no? No como funciona una unión que realmente debería ser un pensamiento estratégico hoy día, lo de la unidad regional. Tal cual, porque por ahí el mercado argentino es chico, chico para producir automotores, por ejemplo, es chico para producir un montón de cosas, pero el mercado brasilero, más el mercado argentino, más el mercado chileno, más el boliviano, más el colombiano, más ya lo hablaba Perón antes de que muera, en el 73, ya hablaba de los continentalismos. Sí, del 73 para acá, ningún dirigente político en todos los países se formó en base a eso. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría influenciar en la idea política de aplicar este tipo de cuestiones políticas de profundidad, políticas integrales que no se discuten? No se discuten. Deberíamos contar, digamos, más que nada con una clase política que lo piense, ¿no? Estamos hablando de gente que venía pensando esto, ¿no? Que Perón era un militar formado y que tenía cierta idea de cómo era el desarrollo nacional. Pero no estaba él solo. Al parte sabio de Mosconi estaba Brigadier San Martín, estaba Baldrich con el tema del petróleo, estaba Sabio. Había gente que estaba pensando en cómo lograr la independencia económica y la soberanía política. Que lo pensaron desde cero, en un lugar donde no lo había. Donde no había nada y donde no podíamos seguir estando a merced, digamos, de las potencias extranjeras. Si nos queríamos desarrollar, teníamos que pensar en la soberanía política y la independencia económica. Exacto. Con otras palabras, lo dijeron todos desde el principio del siglo XX. Y en algún momento se logró, como te estoy diciendo, y después,
bueno, pasaron muchas cosas, pasaron cosas, como pasó el menemismo, pasó la guerra de Malvinas, que no la podemos dejar de lado, pasó los años 90, donde todos los logros se fueron tirando para atrás, no solo, digamos, en lo económico, en las privatizaciones, sino en cuestiones políticas y geopolíticas también, y llegamos a una situación donde en los años 70 estábamos discutiendo con el Brasil el liderazgo regional a ser socios minoritarios de Brasil. Exactamente. Desde el 2003 para acá. Y esto me lleva a pensar que hoy en día parece que estamos en cero, pero estas cosas se vivieron, estas cosas se lograron. También podemos empezar desde cero como sociedad a volver a repensar estas cuestiones. Claro, lo que pasa es que tener una mirada muy estratégica para esto. No podemos pensar en la elección dentro de este año, ni que en 2 años tenemos una próxima elección. Pero entonces el dirigente político que se encuentra con esta investigación y tiene una charla con vos, ¿cómo debería repensar un futuro IAME o hacia dónde tendría que estar dirigido actualmente el llenar de laburo la Argentina? Digo, claro. Mirá, yo te voy a decir lo que te dije hace un rato y que lo pensó Federico List antes de la unificación alemana. La grandeza nacional se logra a través de la riqueza nacional. Y la riqueza nacional se logra a través del desarrollo de la industria, del campo y del comercio. Todo junto, digamos, no hay manera. Todas las actividades tienen que trabajar, digamos, de manera cooperativa. Tiene que haber una sinergia entre todas las cosas. Porque si favorezco a la industria, pero va en detrimento del campo, o favorezco al campo y va en detrimento de la industria, salgamos de una vez en nuestra historia de esa dicotomía. Salgamos de esa dicotomía. Bueno, o sea, como que nos estamos distrayendo de la grieta política a una grieta de sectores. Porque discutimos más la grieta política que... Y ya no son ni sectores, son tribus. Porque ya no suma ni para nada una grieta política. La que tiene que sumar es la grieta de los sectores, que el campo se amigue con la industria y la industria con el campo. Y ahí va a estar saldada la discusión. Y sí. Se podría repensar desde ese lado. ¿Dónde lo podemos conseguir, Roberto? El libro, como lo hizo, lo imprimió la Escuela de Formación Sindical de UPCN, tiene distribución interna dentro del gremio, pero hay un momento donde se puede comprar, que es en la Feria del Libro. En la Feria del Libro van al stand de UPCN y pueden comprar un ejemplar. Excelente. Muy bien, Roma, ¿alguna palabra final? No, pero muy lindo programa. Me encantó. Me encanta este tema y discutirlo. Y ojalá que este muy bueno tenerte acá al lado. Bueno, muchas gracias. Es un honor. Para la dinámica. Acá. Pero ojalá que estos temas lo podamos depositar en gente que pueda llegar a transformar la realidad de cada uno de nosotros. Sí, ahí deberíamos todos poner un poco de nuestro trabajo para eso. Esto existió, esto fue y esto será. Totalmente. Vayamos por eso. Pero muchas gracias, Roberto. ¿Algunas palabras finales, Robert? No, gracias, porque como hablando todo me entusiasma hablar de esto, me apasiona. Se nota. Se nota y yo sé que se nota y no, gracias. Muchas gracias por dejarme transmitir esto que es un tema que me apasiona. Y te esperamos para algún otro cuando quieran. Cuando hablemos de energía nuclear y tengas la tesis también acá la vas a hacer. Bueno, falta para la tesis igual, falta. Ya tuvimos la premier por lo menos. Sí. Muy bien, gente, muchas gracias por vernos, nos vemos la próxima, ya saben cómo contactarse con nosotros. Sí, en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos pueden buscar como Tarea Fina TV. Muy bien. Y le mandamos un saludo a Tebo. A Tebo, feliz cumpleaños Tebo, gran amigo de toda la vida, de Jardín de Infantes juntos. Así es. Mirá. Así que muy bien, Roma, nos vemos la próxima. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias Robert. No, por favor. Hasta luego.